Amén, hermanos. Buenas tardes. Vamos a nuestras Biblias en capítulo 6, primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos 20 al 21. Hoy, hermanos, es el último sermón que vamos a predicar sobre la primera carta a Timoteo. Contando después de 64 sermones, vamos a concluir. Y Dios mediante, el viernes vamos a iniciar segunda epístola a Timoteo, segunda carta a Timoteo. Yo voy a leer el texto, versículos 20 y 21, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 20 y 21. Lo voy a leer, sígame con su vista y después vamos a orar para iniciar el sermón. Leamos el texto, sígame con su vista. Dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, a la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo, una vez más le damos gracias por su amor y su misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque hemos podido pasar tiempo de comunión en la mañana. Podemos pasar tiempo de comunión en este momento. Hemos cantado, hemos leído la Escritura y ahora nos presentamos delante de tu trono de gracia para que usted nos hable en esta tarde. Que el Espíritu Santo prepare mi corazón y el corazón de mis hermanos. Que el Espíritu bendito nos dé sabiduría y discernimiento. Te ruego, Padre Celestial, que nos sigas bendiciendo y sobre todas las cosas que nos permitas y nos des el privilegio de seguir gozando de tu presencia. Que tu presencia transforme nuestros corazones, quebrante nuestro orgullo y nuestra soberbia. Te ruego, Padre Todopoderoso, que nos ilumines. Guía mis labios, mis pensamientos y también guía mis emociones. Úsame conforme a tu santa voluntad. Reconocemos que somos vasos de barros, todos y cada uno de los que estamos aquí. Usted es el único, el solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre Santo, en esta tarde te pido que nos guíes y que nos ayudes. Glorifica tu santo nombre. A usted sea la gloria desde el siglo y hasta el siglo. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, la verdad es que es interesante, es emocionante llegar a este punto de la carta después de los 6 capítulos que hemos visto por la gracia de Dios. Como les mencionaba, contando este sermón, ya son 64 los sermones que hemos dado sobre este capítulo y ha sido de gran bendición. Hemos aprendido diversas cosas, hemos aprendido acerca de los falsos maestros, acerca de los ancianos, de los diáconos, de las viudas, de las mujeres, de los ricos, de los siervos. Hemos aprendido la labor del pastor, el propósito de la iglesia, entre otras cosas, entre muchas cosas más. Para concluir esta magnífica epístola, esta carta excelente, el apóstol presenta las últimas instrucciones a su hijo en la fe y colaborador, que es Timoteo. Estas instrucciones tienen que ver con guardar la verdad, evitar el error y depender absolutamente de la gracia divina del Señor. Hemos titulado esta última sección guardando el depósito de la verdad. Conforme vayamos en el sermón entenderemos por qué usamos esas palabras, guardar el depósito de la verdad. Y hermanos, como método de introducción quisiera mencionarles que a través de la historia, la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, fue llamada y ha sido llamada a ser columna y baluarte de la verdad, como miramos en el capítulo 3, versículo 15. La iglesia genuina, la iglesia verdadera, se ha aferrado a las escrituras a pesar de las pruebas y de las persecuciones que provenían de afuera y los ataques del error que también provenían de adentro por los falsos maestros.
Timoteo se encontraba en una iglesia donde el peligro no solamente estaba fuera, sino también estaba dentro de la congregación por los falsos maestros y pastores. Un número incontable de hombres y mujeres han sido torturados, asesinados y aún desterrados por pagar el precio de la verdad. Desde que Jesucristo instituyó, ¿verdad? Inició la iglesia, un número de personas han tenido que pagar el pago más caro por causa de la verdad. La iglesia en nuestros días, en nuestra generación, aún es responsable de poner en alto la verdad de las Escrituras. La iglesia aún es responsable ante los ojos de su Señor Jesucristo de seguir siendo columna y baluarte de la verdad. No se nos ha acabado el ministerio y la labor. Y los ministros contemporáneos, o sea, los ministros de esta generación, aún estamos llamados a guardar la verdad del evangelio, cueste lo que cueste. El pago que se requería por guardar la verdad no ha disminuido. La labor que tenían los ministros del Nuevo Testamento y de la época postapostólica aún sigue vigente el día de hoy. No se ha acabado nuestra labor como iglesia, no se ha acabado nuestro trabajo como ministros. A lo largo de la carta hemos visto que la prueba para identificar una iglesia verdadera no es lo grande de su edificio, no es cuán buena es la comunión en ese lugar. Tampoco es qué tan bonita sea la música, ni cuán entretenido sea el pastor. Si usted estudia a lo que hemos estudiado primera de Timoteo, miramos que para identificar una iglesia bíblica no se usa el edificio como estándar, no se usa la comunión como estándar, no se usa la música como estándar, ni tampoco se usa el carisma del pastor. Una iglesia bíblica o una iglesia verdadera no es donde el pastor te cae bien, donde el pastor está más guapo que el otro, donde el pastor y los músicos se visten mejor. La medida bíblica para la iglesia de Jesucristo es cómo manejan la verdad de Dios, cómo usan la palabra de Dios, cómo se predica la Escritura. El asunto importante radica en ver si la congregación enseña y vive la verdad divina, porque la iglesia fue encomendada por Jesucristo a guardar y proclamar la verdad de las Escrituras. Si la iglesia o el pastor falla en tomar la palabra de Dios con seriedad, ya sea por interpretación irresponsable o por una vida negligente, la iglesia y por consiguiente también el ministro, el pastor, están tomando a Dios a la ligera. Esta carta nos enseña los fundamentos de una iglesia bíblica. Ya hemos visto, tiene ancianos, tiene diáconos, los pastores enseñan y predican, entre muchas cosas que hemos visto. Y Timoteo con las demás cartas pastorales nos brindan un fundamento para ser una iglesia bíblica. Al igual que la iglesia de hoy, los creyentes en la ciudad de Éfeso, donde estaba Timoteo ministrando, estaban enfrentando una tentación de comprometer la verdad de Dios, de diluir la verdad de Dios, porque Éfeso era una ciudad que era pagana, donde se encontraba el templo de la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pablo estaba consciente de esa presión. El apóstol Pablo estaba consciente de esa presión que los hermanos en Éfeso estaban sobrellevando, y por eso les manda a Timoteo para que solucione los males que estaban allí. Y Pablo estaba consciente de esa situación y de la tentación que vivían los hermanos de abandonar la verdad. Por lo que las cartas a Timoteo están saturadas de exhortación en contra del error. Como usted ha podido ver, a lo largo de esta carta hemos visto un sinfín de exhortaciones
contra los falsos maestros. A los falsos maestros ya se les dijo arrogantes, ignorantes, locos de la mente, ya se les dijo que eran soberbios, ya se les dijo que escuchaban a doctrinas de demonios y espíritus engañadores, entre otras cosas. Pablo no se ha tentado el corazón para defender la verdad. Y Pablo no se ha tapado la boca cuando ha llegado el tiempo de defender la verdad. Y de esa manera nosotros tampoco debemos temblar y temer cuando es nuestro turno de proclamar y defender la verdad. Así que vamos a ver algunas cosas en estos pasajes. Lo primero que encontramos es que Timoteo, al final de esta carta, se le da una tarea que cumplir. Es lo primero que vamos a ver. A Timoteo se le otorga una tarea a cumplir. Versículo 20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Hay una tarea para Timoteo. El apóstol Pablo concluye. El apóstol empieza este último párrafo dirigiéndose a Timoteo de una forma muy afectuosa y cariñosa. Pablo, no sé si usted se dio cuenta, usa una palabra que es una interjección y ese se traduce o, la cual esta palabra tiene el propósito de funcionar como un punto de exclamación, y esta interjección refleja una apelación emocional de Pablo hacia su amado hijo en la fe. Esa misma frasecita la usa cuando le dice: mas tú, oh hombre de Dios. Es como cuando un padre habla con su hijo, ¿verdad? Con ternura. Le dice: oh, hijo mío, te voy a decir algo. Igualmente Timoteo, Pablo está concluyendo y le dice: oh Timoteo, el hecho es importante porque solamente al principio y aquí al final se dirige Pablo a Timoteo por su nombre. A lo largo de la carta se le ha dicho hombre de Dios, se le ha dicho: mas tú persiste en aquello, ten cuidado de ti mismo. Pero al principio y aquí al final se le dice por su nombre. Y se me hizo interesante porque el hecho de que Pablo ahora se refiera a Timoteo por su nombre es importante, porque Timoteo significa aquel que honra a Dios. Así que el apóstol exhorta a Timoteo a vivir a la altura de su llamado y de su nombre. Le dice: oh Timoteo, le recuerda, tu nombre providencialmente significa aquel que honra a Dios. Y tú vas a honrar a Dios cumpliendo con tu tarea. Después de que hace esta frase, oh Timoteo, le presenta la orden y la labor que Timoteo debe sobrellevar, la labor a la cual Timoteo debía persistir. Y esa tarea la tarea de Timoteo consistía en guardar lo que se te ha encomendado. Pablo le dice: hombre de Dios, oh Timoteo, aquel que honra a Dios. ¿Cómo lo vas a honrar? ¿Cómo le va a hacer el beneficio? ¿Cómo vas a cumplir tu nombre y tu llamado? Guardando lo que se te ha encomendado. La palabra que aquí se traduce como guardar o guarda, esta palabra es un verbo imperativo que viene de la expresión griega philazo. Y esta palabra philazo significa cuidar, vigilar o custodiar. Esta palabra, al presentarse como un verbo activo, imperativo, indica que el sujeto, o sea, Timoteo, ya estaba realizando esta tarea, pero se le da la orden a seguir haciéndolo. Es un verbo presente, hermanos, es un verbo activo, imperativo, es una orden que Timoteo ya estaba haciendo, pero Pablo le dice: síguelo haciendo. Sigue guardando lo que se te ha encomendado. Esta palabra, hermanos, philazo, en el griego en el lenguaje griego secular, se usaba para referirse a guardar cosas de mucho valor en un lugar. Esta palabra philazo se usaba para guardar cosas de mucho valor en un lugar. Lo que Timoteo en su caso debía cuidar y vigilar, lo que debía custodiar, era
lo que se le había encomendado. Esta frase, lo que se te ha encomendado, viene de una sola palabra griega y es la expresión paratheke, que significa depósito. Es una palabra que se refería a dinero depositado con un amigo o banquero. La palabra paratheke es la palabra que usaban los griegos para referirse cuando un hombre iba a salir de viaje, y usualmente, como miramos que Judas tenían las bolsas, no existían bancos ni tarjetas electrónicas, entonces la gente guardaba su dinero en un solo lugar. Cuando ese individuo salía y no pueden llevarse el dinero con ellos, se lo dejaban a alguien, a un amigo o a una persona que se dedicara a guardar. Y entonces eso es paratheke, cuando tú dejabas algo con alguien, le depositabas algo. De esa misma manera, Timoteo debía cuidar lo que se le había depositado. Y ese depósito, hermanos, Timoteo, Pablo le dice, ahora tú guarda lo que se te ha depositado. Ahora tú guarda lo que se te ha encomendado. Cuida, protege, vigila lo que te dieron a guardar. Y lo que Timoteo había recibido era el tesoro de la revelación dada por los apóstoles, ya sea de forma oral o de forma escrita. Nos estamos refiriendo a las cartas del Nuevo Testamento, específicamente lo que Pablo le está diciendo a lo largo de la carta. Timoteo, aquel que honra a Dios, guarda el depósito de lo que te estoy diciendo. Te estoy dando instrucciones, Timoteo, síguelas obedeciendo, síguelas guardando. En otras palabras, Timoteo debía honrar a Dios guardando las verdades de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Una de las características de los falsos maestros es que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad. Pero Timoteo debía guardar el depósito de las palabras de Jesús. Guardar el depósito de las palabras de su maestro. Timoteo tenía la obligación de ser fiel a quien le había dado el depósito, y su tarea era custodiarlo celosamente para que nada le fuera a pasar. Cuando un hombre le daba el dinero a su prójimo para que lo cuidara, ese hombre era responsable ante su compañero de guardar lo que le diera y de no gastárselo, y de cuando se le pidiera tenía que dárselo totalmente de regreso. De la misma forma, a Timoteo se le había dado el depósito de la verdad de Dios y él tenía que guardarlo, porque algún día Jesucristo se lo iba a pedir de regreso cuando le diera cuentas a Jesús. Todos los cristianos, y especialmente los ministros, hemos sido encomendados a guardar el depósito de la verdad, y si no cumplimos apropiadamente con ese mandato, vamos a darle cuentas al Rey de los Reyes. Vamos a darle cuenta a aquel que va a pisar a sus enemigos con sus pies, dice el profeta Isaías, y la sangre de sus enemigos se va a llenar en sus vestidos, va a manchar sus vestidos. El pastor, hermanos, los cristianos, la iglesia, no tiene el derecho de crear su propia teología, de inventarse doctrinas, ni manejar la iglesia según sus caprichos despreciables y humanos. Al contrario, lo que debemos hacer es proclamar el mensaje sin mácula ni reprensión, como se le dijo en el versículo 13 y 14. Así como hemos recibido el depósito, tal como recibimos de Dios el depósito, debemos regresárselo sin alterar o falsificar la verdad. Así como hemos recibido el mensaje de Dios y lo usamos para su gloria, los dones y los talentos que nos ha dado, lo vamos a regresar como nos lo dio. El depósito de la fe cristiana es algo que se nos ha sido otorgado y no algo que nos inventamos. La fe cristiana, las verdades bíblicas,
es algo que se nos ha sido depositado y no algo que nos hemos inventado. Yo y ningún hombre tiene el derecho de inventar sus propias estrategias. Lo único que tenemos que hacer es la responsabilidad de predicar lo que ya está escrito. Es algo, hermanos, la verdad, el depósito de la fe es algo que extraemos, que sacamos ¿de dónde? De la misma escritura. No es algo que sale de nuestras propias maquinaciones. La verdad la verdad bíblica es algo que sacamos de las escrituras y no algo que se produce en la mente humana. No somos autores de la verdad, solamente somos proclamadores, somos heraldos y, como dice aquí, protectores de la verdad. No somos autores de la verdad, no tenemos ningún derecho de inventarnos estrategias, métodos, psicologías o ideologías. Simplemente, como se le está dando a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Lo que te acabo de decir, Timoteo, solamente enseña eso. No te inventes estrategias, no te inventes otras formas, solamente enséñales lo que te acabo de escribir. Y yo, pastor, y cualquier hombre debe entender que solamente debe guardar lo que se le ha encomendado, la palabra de Dios. Solamente eso, no necesitamos nada más y nada más hará efecto. Así que lo que encontramos aquí, lo primero es la tarea que cumplir o el trabajo que cumplir. Debe guardar lo que se le ha encomendado. Dice el versículo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Ahora vamos a ver en la segunda parte de este versículo cómo cumplir esa tarea. Cómo guardar lo que le ha sido depositado. Versículo 20 dice la segunda sección: evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Una vez sentada la tarea delante de Timoteo y de nosotros, Pablo ahora dice cómo debemos proceder para lograr la labor. Ok, Timoteo, te digo que guardes el depósito de la fe. Ahora déjate enseño cómo hacerlo. Timoteo debía evitar, lo primero es evitar las profanas pláticas sobre cosas vanas. Evitar las pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Evitar, esa palabra viene de la expresión griega ektrepo y significa darse la vuelta, significa volverse, significa apartarse. Timoteo debía apartarse, debía alejarse de las pláticas inútiles que no edificaban en nada, simplemente eran conversaciones profanas. La palabra profano significa algo mundano, algo contrario a santo, y esas palabras eran mundanas y pobres de contenido. ¿Para qué servían estas palabras vanas? ¿Para qué servían las profanas pláticas sobre cosas vanas? Para nada. Timoteo, huye. Timoteo, da la vuelta, aléjate de palabras inútiles, de palabras sin sentido, de conversaciones de que no te sirven de nada. De la misma forma, cada cristiano debe ser muy cauteloso de qué habla y qué escucha. Cada pastor debe entender que no tiene tiempo que perder en tonterías seculares, en estar platicando que si no sé qué voy a comer, a dónde vas, que sí, no, hermano, no procede nada bueno de los chismes, ni de la soberbia. Así que Timoteo debía apartarse de eso. Los falsos maestros les gustaba pelearse por ejemplo, cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler. Se ponen a discutir por cosas como esa. Que si en el día de reposo comías una fruta con semilla, podías tirar la semilla o te la tenías que tragar. Y si tirabas la semilla, podías tirarla en tu casa o afuera de tu casa. Cosas como esas los falsos maestros se ponían a pelearse. Hoy en día se ponen a pelear que si tocas tal instrumento, que si
te llamas tal, que si quién lo hizo, un montón de cosas seculares inútiles que se están peleando y últimamente no sirven de nada, no edifican a nadie. También, hermanos, también debía evitar los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ciencia, esa palabra ciencia viene de un sustantivo y es la palabra gnosis, conocimiento. Y de esta palabra sale o procede la herejía de los gnósticos. Y los gnósticos eran hombres que profesaban tener una clase de conocimiento privado que solo ellos, por medio de ciertos rituales, podían adquirir. Los gnósticos fue una herejía que más adelante empezó a surgir y eran los hombres que se aislaban, que no comían, que hacían rituales y meditaciones, y según ellos, por medio de esos rituales, adquirían un conocimiento escondido, adquirían un conocimiento, una sabiduría especial. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo, apártate de esos hombres que dicen, mira, encontré algo nuevo en la Biblia que nadie ha encontrado. Demasiado curiosos. Si nadie lo ha encontrado a través de 2000 años del cristianismo, lo más probable es porque no está ahí. Tú te lo acabas de inventar. Y usualmente estos hombres, hermanos, piensan que tienen un conocimiento más alto que el de los demás. ¿Se ha dado cuenta? A estos hombres que les encantan las teorías conspirativas, tratan de buscar un código secreto en la Biblia, como el código de Da Vinci, y tratan de buscar cosas así. Números secretos en la Biblia, mensajes ocultos de la Biblia. La Biblia no fue escrita por interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron siendo inspirados por el Espíritu Santo para que pudiéramos entenderla, para que pudiéramos aplicarla y obedecerla. Los falsos maestros, hermanos, predican de alegorías. Los falsos maestros predican de suposiciones. Los falsos maestros predican de genealogías, predican de sueños, entre otras cosas, que ellos llaman conocimiento. Ellos llaman ciencia. Ya hoy en día, no sé si usted se ha puesto atención, los pastores están afanados por hacerse youtubers, por hacerse influencers, que usted los escucha y solamente hablan psicología. Están hablando psicología secular, psicología mundana. Están acudiendo, usando los medios seculares de la ciencia. Y ahí van los cristianos buscando algo nuevo, como los griegos que buscaban sabiduría. Hermanos, con sus falsas palabras, los hombres, los falsos maestros, con sus falsas instrucciones, con su falsa sabiduría, distorsionan la verdad de las escrituras para que las personas caigan en sus doctrinas de demonios. ¿Qué empiezan a hacer los falsos maestros? Te empiezan a enredar y a decirte que el sacerdote y el papa y que el pastor fulano y que aquí, que allá, y te enredan. Te empiezan a enredar para que caigas en sus trampas. Según ellos, eso es sabiduría, pero son puras necedades. El hombre de Dios, sin embargo, debe alejarse de cualquier clase de palabrería que acarree disputas, que no aproveche en nada y solo traiga perdición a los oyentes. Como Pablo le exhortará en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Cuántos pastores necesitan oír eso y dejar de pelear de que si MacArthur y que si no, y que si... Mejor póngase a leer su Biblia, y si no quiere que los hermanos escuchen otros predicadores, entonces alimentalos tú. Pero es más fácil atacar y no dejarlos que oigan, encerrarlos en tu burbuja para mantenerlos ignorantes y así manipularlos. Pero hermanos, Pablo le dice a Timoteo, no sigas ese juego. No sigas ese juego. Tú apártate de estos hombres, ¿verdad? Raros. De estos hombres que se inventan cosas. Sueños, visiones extrabíblicas. El Señor me habló, ¿no? Soñé, miré. Dios me habló, escuché.
Mira, estaba leyendo un trance y el libro de Enoch, fíjate, no, van a salir con cosas raras. Así que los falsos maestros también son hombres que pueden alzar la voz con elocuencia y hacer mucho ruido. Los falsos maestros, hermanos, no van a llegar indiscretamente, no van a ser tan calladitos. Los falsos maestros aún tienen la capacidad de ser hombres elocuentes y hacer mucho ruido. Son hombres que te pueden entretener cuando hablan, son hombres que tienen una voz de locutor bien excelente, son hombres que te mantienen despierto, son hombres que saben cómo llamar tu atención, pero al fin de cuentas no dicen nada. ¿Se ha dado cuenta? Predican una hora, hora y media y su sermón fue nada. No dijo nada, solamente le dio vueltas al mismo asunto. Alzan la voz, gritan, pero sus sermones están vacíos, sin el poder del Espíritu Santo. Y los que los escuchan, las personas que escuchan tales sermones a tales falsos maestros, solo van a perder el tiempo y destruyen sus propias almas. Se están haciendo daño a ellos mismos. Pero como dice el apóstol Pablo después, vendrá tiempos donde la gente se amontonará para escuchar falsas doctrinas, teniendo comezón de oír. Y entonces estos hombres usan eso. De hecho, Tito, capítulo 1, versículo 10 al 12, dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, les dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Parece que está escribiendo a los predicadores de hoy. Ociosos, siempre sentados en su sala, en el cuarto, viendo la televisión. Los predicadores, los pastores, siempre en el Facebook, en vez de ponerse a leer su Biblia. ¿A cuántos predicadores no es preciso, como dice el apóstol Pablo, taparles la boca? Porque solamente hablan de sus sueños, de gritos, se agarran histéricamente gritando, se agarran hablando de ciencias, de filosofías, de nuevos métodos que trajeron de Estados Unidos, porque el conferencista iba al conferencista, que iba al conferencista, y el payasito se trajo a Rorrito, lloraron por el viento, y no sirve de nada eso. Así que Pablo dice a Timoteo: guarda el depósito que se te ha dado, pero para guardarlo evita las vanas pláticas, evita las pláticas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Timoteo, no acudas al brazo de la carne. Timoteo, no acudas a los métodos seculares. Tú solamente persiste, como le dice en el capítulo 4, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Solamente deja que Dios obre por medio de la palabra. ¿Qué más encontramos? En el versículo 21 encontramos el resultado de escuchar el error. ¿Qué sucede cuando la gente empieza a escuchar, o cuando la gente empieza a escuchar, a hacer caso a las profanas pláticas sobre cosas vanas, y cuando la gente empieza a escuchar los argumentos de la falsamente llamada ciencia? Versículo 21, ¿qué sucede? La cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. El resultado de escuchar el error. Por causa de no alejarse, de no evitar, la palabra es evitar, significa darse la vuelta o alejarse. Por causa de no evitar las profanas palabrerías y dejarse llevar por la falsamente llamada ciencia, muchos se desviaron de la fe. Muchos se desviaron de la fe. El versículo 21 dice que algunos profesaban dichas palabrerías y supuesto conocimiento. Dice que de la cual profesando algunos. Profesar viene de la palabra epangelomai, que significa prometer. Ellos prometían estas cosas. Lo que significa que lo que muchos hacían es que declaraban lealtad a dichos movimientos seculares
y su consecuencia fue desviarse de la verdad. Estos individuos ponían su lealtad ¿en dónde? En los argumentos de la falsamente llamada ciencia y en las profanas pláticas inútiles, ¿verdad? Vanas. Y la consecuencia fue que se desviaron. La palabra desviar significa errar el blanco. Se desviaron de la fe. No encontraron la fe. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios, no por oír la ciencia de los hombres. La fe no viene por escuchar la sabiduría de los hombres, sino por escuchar el evangelio de Cristo. El evangelio que es poder de Dios para salvación. Los falsos maestros que hacían daño a la iglesia de Éfeso no estaban, hermanos, y esto es importante porque los falsos maestros que estaban haciendo daño a la iglesia de Éfeso no estaban en los templos paganos. No estaban en el santuario de la diosa Diana, de Zeus, de Hércules o de los demás dioses, sino que estaban dentro de la congregación ¿de quién? De los cristianos. No estaban allá afuera. El peligro estaba dentro de la iglesia. Así también la gangrena más peligrosa para la iglesia el día de hoy, hermanos, no está afuera. No son los narcos, no es el presidente el problema. La gangrena más peligrosa en la iglesia está disfrazada de pastores, misioneros, evangelistas, profetas y apóstoles. Esa es la gangrena más peligrosa que se ha infiltrado en el cuerpo de Cristo. La persecución siempre ha hecho un bien a la iglesia. ¿Por qué? Porque purifica a la iglesia. Y tal vez en la soberanía de Dios, en sus planes, nos toque un poco de purificación, un poco de persecución. Y eso sería bueno porque la iglesia, yo le aseguro, hermanos, que si nos empiezan a querer matar, muchos pastores van a dejar su ministerio. Yo se lo puedo asegurar. Si dicen el gobierno no evangelicen porque lo vamos a mandar a la cárcel, muchos van a dejar de evangelizar. Solamente se ocupó que unos narcos subieron una foto que según iban a venir y muchos dejaron de evangelizar. Y así, hermanos, la gangrena no está afuera, se ha infiltrado. Y el apóstol Pablo dijo, porque yo sé que de ustedes saldrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Le dijo el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. Y lo importante también es hacer énfasis que estos individuos profesaban, ¿verdad? Profesaban la ciencia. Cuando un hombre o una mujer pone su esperanza y su lealtad en los hombres o en una denominación, está trazando su propio rumbo a la destrucción. ¿Qué dice el profeta Jeremías? Maldito del hombre que confía en el hombre. Hay de aquel que pone su confianza, que profesa, que se declara leal a los métodos humanos, a las filosofías humanas, en vez de la palabra de Dios. Si un individuo es más fiel, escuche, si un individuo es más fiel a la palabra del pastor, de su denominación o de su religión, en vez que la palabra de Dios, acaba de hacerse uno más o un adepto de una secta como cualquier otra. Si al fin de cuentas tu conclusión es que así dice el pastor, o es que así lo hacemos los bautistas, es que así lo hacemos los presbiterianos, los anglicanos, como le quieras poner, acabas de entrar a una secta igual que los demás. La respuesta no es así lo hace mi pastor, así lo hace mi denominación, es así dice la Escritura, así dice la Biblia. La fuente de verdad para Timoteo debía ser la Escritura, y la fuente de verdad para nosotros también debe ser la Escritura, porque toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Es todo lo que Timoteo ocupaba, hermanos, la palabra de Dios, el depósito que se le había encomendado, y es todo lo que nosotros como iglesia y creyentes ocupamos, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que son limpias, son justas, ¿verdad? Son más valiosas que el oro. Solamente los necios
Solamente los carnales y los falsos acuden ¿a qué? A los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Cuando dejas de predicar el evangelio, no hay poder. Y si no hay poder, ¿qué vas a hacer? Buscar métodos seculares. Así que la solución es predicar el evangelio de verdad. Y por último, encontramos la fuente de poder. Al final del versículo 1 que dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, y al final dice, la gracia sea contigo. La fuente de poder. Es muy sencillo encontrar a qué fuente nos estamos refiriendo. La epístola cierra con un deseo de bendición muy preciso, y eso es, la gracia sea contigo. Es importante notar, sin embargo, que contigo, esa palabra contigo, es una preposición, y en el texto griego, en los mejores manuscritos, está en plural. Así que lo más preciso sería traducirlo como ustedes. O sea, la gracia sea con ustedes. Así que este deseo de gracia va dirigido no solo a Timoteo, sino también a toda la congregación de Éfeso. Y por consiguiente a los cristianos que algún día iban a leer esta carta. Si Timoteo iba a salir victorioso en esta guerra contra el error y los falsos maestros, si Timoteo iba a militar la buena milicia y si iba a pelear la buena batalla de la fe, sería solo por la obra de la gracia de Dios. No iba a ser con sus propias fuerzas, no iba a ser con sus métodos ni estrategias, solamente por la gracia de Dios. La gracia es un don de Dios comunicada al creyente por medio de Cristo. La gracia es la expresión del amor divino enfocada hacia la salvación de los pecadores. La gracia es la razón, es la causa y es el fundamento de la salvación y por lo tanto también es la seguridad ante los falsos maestros. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque Él inició por causa de su gracia. Y esa misma gracia que nos ha hecho salvos es la gracia que nos preserva y es la gracia que nos va a glorificar al fin. Es tan impresionante como yo escucho predicadores ineptos que dicen, es que ensalzas demasiado la gracia de Dios. ¿Cómo puedes ensalzar demasiado algo que es infinito? ¿Sabe lo que eso me está diciendo a mí? Que ese hombre dice que Dios tiene límites. Y cuando tú excedes un límite, dices, es que te estás excediendo. Pero no te puedes exceder con Dios. Él no tiene límites. El trabajo espiritual solo es eficaz por medio de la gracia divina operando en el creyente. Si Timoteo iba a salir victorioso de esta guerra contra los falsos maestros, contra la apostasía, espíritus engañadores y doctrina de demonios, iba a ser solamente por medio de la gracia de Dios obrando en él. No era por sus fuerzas. Timoteo debía cumplir con su llamado, y su llamado era proteger la verdad del evangelio y cumplir con el propósito de su existencia. Y para eso necesitaba la gracia divina. Para eso lo llamó Dios, para eso lo escogió Dios, para eso lo salvó el Señor, para que predicara la verdad. Si usted se dio cuenta, la carta empieza con la gracia, la misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Capítulo 1, versículo 2. Y de una forma similar termina con la gracia. Así que de principio a fin necesitamos la gracia de Dios. De principio a fin necesitamos la gracia de Dios. Y nunca podemos hablar demasiado sobre la gracia, porque es infinita, es soberana, es extraordinaria, sobrepasa nuestro entendimiento. Sin embargo, hermanos, en estos tiempos difíciles, donde la palabra de Dios ya no es respetada ni predicada en muchas iglesias, en estos tiempos donde la palabra ya no es predicada en muchas iglesias, hermanos, es cuando más debemos persistir. Es cuando el Señor nos llama a cada uno de nosotros a honrar la Escritura,
a enseñar la Escritura y a vivir la Escritura. En tiempos donde la Biblia ha desaparecido de muchos púlpitos y ha sido sustituida por métodos humanos y astucia de hombres, el pastor debe ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza, cumplir su ministerio y ser un buen ministro de Jesucristo. No es tan complicado, hermanos. Lo difícil es que queremos satisfacer nuestro ego en vez de agradar a Dios. Y de esa misma forma, hermanos, hoy en día, cuando la exposición bíblica es reemplazada por el teatro, por los chistes, por los cuentos, por el espectáculo, Dios llama a la iglesia a arrepentirse y a volver a las sendas antiguas. Hoy en día se da cuenta raro el pastor que predica versículo por versículo, o que se dedica a exponer el texto de la Escritura. Prefiere agarrar un versículo de aquí, otro de allá, y hacer una capirotada, contarles chistes. Ellos mismos solitos, como dicen colegialmente, se echan de cabeza. Dicen, les tuve que contar chistes y anécdotas para cumplir un tiempo. Por favor, hermanos, si ellos no respetan la palabra, ¿usted cree que el mundo la va a respetar? Si los predicadores no respetan la palabra, ¿cree que el mundo la va a respetar? Solo podrá haber un avivamiento, y concluimos esta carta con esto. Solo puede haber un avivamiento cuando la palabra de Dios es expuesta, es predicada y es enseñada con claridad, con precisión y con constancia. El libro de Esdras y Nehemías, solamente lo que hicieron estos hombres fue leer la ley de Jehová, y entonces sucedió un avivamiento. Esdras propuso en su corazón inquirir en la ley de Jehová para obedecerla y cumplirla y enseñarla también a otros. Es solamente lo que se ocupa. No se ocupan chistes, payasos, ni nada de eso. Solamente predica la Biblia, ora y ayuna, y eso es mucho más eficaz que 1000 personas bailando en la calle. Así que con eso concluimos esta primera carta. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia bíblica y una iglesia que se sujete a las Escrituras. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, yo le doy gracias que usted nos ha hablado. Y le doy gracias, Padre Santo, porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Le damos gracias, Señor, porque nos has permitido aprender a través de esta carta. Y te ruego, mi Dios, que nos sigas dando sabiduría para aprender como congregación, para poner en práctica lo que hemos visto aquí y que podamos aplicarlo, mi Dios, en nuestras vidas. Guárdanos del error. Ayúdanos, Padre Santo, a guardar lo que se nos ha encomendado y que evitemos las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ayúdanos, Padre Santo, como iglesia a ser columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos, Padre Celestial, como iglesia, como congregación, a ser temerosos. Que nos enfoquemos en las Escrituras. Te damos gracias, Señor. Guíanos el resto del tiempo aquí en la tierra para servirte, para adorarte como iglesia, y que sigamos predicando tu palabra hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Adelante.